Que el Señor les bendiga. Es un gusto estar siempre con ustedes por acá. Es un privilegio realmente poder venir y compartir juntos de lo que dice la palabra de Dios. Solo quiero probar esto, no sé si funciona. Sí, ahí está. Bueno, una vez contaba un misionero de una iglesia que está en África, que cuando pidieron las ofrendas, en algunas iglesias pasan, ¿verdad?, por cada fila recogiendo la ofrenda. En muchas otras lo hacen como lo hacemos acá, ¿verdad?, que pasamos al frente. Entonces, pero era una iglesia pobre, era en África. Y ellos habían puesto un canasto, no era un alfolí como el que tenemos acá, bien bonito, hecho de madera y todo eso. Entonces, en eso pasó una niña, se quitó sus sandalias y se metió en esa canasta que estaba ahí adelante. Y el pastor se le quedó viendo y le dijo, ¿qué estás haciendo?, le dice. Y le dice, no tengo dinero, pero me pongo yo mismo como ofrenda para Dios. Entonces, esa niña se metió, ¿verdad?, en esa canasta, y su intención era darse como una ofrenda para Dios. Y es que, hermano, Dios nos llama a poner nuestro cuerpo completo sobre el altar como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este llamado de Dios nos permite ver también la importancia que tienen nuestros cuerpos para Dios. En la antigüedad los griegos no valoraban el cuerpo de alguna forma, le restaban importancia, lo menospreciaban, tenían una filosofía que decían que lo bueno es el espíritu y que en lo cuerpo está lo malo, que no sirve de nada, no significa nada, es la mente y el espíritu, la parte del hombre que sí importa, ¿verdad? Entonces, pero para Dios esta filosofía no aplica y no es correcta, porque para Dios también el alma, y tanto el alma como el cuerpo, son muy importantes. Y si el cuerpo es de gran importancia para Dios, creo que para nosotros también, que somos sus hijos, debe de ser igualmente importante. Y no me refiero a darle la importancia desmedida que existe hoy en día para que nuestro cuerpo sea apto para ser Miss Universo en el caso de las mujeres, o para ser Miss Mundo en el caso de los hombres. Aunque no debemos olvidar que tenemos un llamado a cuidar nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Tenemos la obligación de cuidarlo, pero Dios no nos está llamando a eso. No es el afán de preocuparnos de forma desmedida por nuestra belleza externa. Esta mañana, cuando estamos refiriéndonos al cuerpo, estamos diciendo que a Dios le interesa lo que hacemos día a día con nuestros miembros, con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros oídos, porque a veces, hermanos, aunque no pensamos igual que los griegos, que el cuerpo no sirve de nada, en la práctica sí nos parecemos mucho, porque usamos nuestro cuerpo para muchas cosas creyendo que eso no es de mucha importancia para Dios. Le damos poca importancia a cómo uso mi boca, cómo hablo, le doy poca importancia a lo que veo en las series, novelas, películas. No guardo mis oídos con lo que escucho. Y realmente que en estos días hay música que deja mucho que desear, ¿verdad? A todo eso y más se le ha restado importancia, hermanos. Si creemos que es algo, o pensamos que Dios lo va a tolerar, lo que voy a hacer, esto es pequeño, esto no importa lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando con alguien, lo que yo estoy escuchando, creemos que son prácticas no tan desagradables para Dios. Pero ojalá podamos ser como esa niña de África, ¿verdad?, que dice, me pongo yo mismo o yo misma como ofrenda para Dios. Ahí está eso. Entonces, así que, hermanos, si me acompañan a leer Romanos 12, versículo 1.
Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, todos los hijos de Dios estamos llamados a presentar nuestro cuerpo como una ofrenda de adoración a Dios. Y ese es el título para esta mañana, ¿verdad? Nuestro cuerpo como ofrenda de adoración a Dios. Y este es un llamado, hermanos, para todo creyente. Y es un llamado que tiene un fundamento bien sólido. Cuando Pablo dice, así que, o en otras traducciones dice, por tanto, Pablo está teniendo en mente lo que ha explicado de la obra redentora de Dios en los 11 capítulos anteriores. No solo está haciendo énfasis en los últimos capítulos del versículo 11 o en el capítulo 11 totalmente, es decir, está hablando de toda esa obra que Dios ha hecho en la humanidad. Así que el así que, o por tanto, significa que lo que va a decir a continuación está relacionado con todo eso. Son 315 versículos los que hay en los 11 capítulos anteriores. Y todo lo que dice en esos capítulos ha sido lo que usted, lo que yo, lo que cada creyente ha experimentado en su vida, y es la gracia y misericordia de Dios, es decir, el nuevo nacimiento. Hay un comentarista que se llama Philip Brooks que dice: ahora que sois justificados por gracia a través de la fe y estáis en paz con Dios, ahora que sois redimidos del poder del pecado, ahora que estáis siendo progresivamente apartados del mundo y puesto en Dios, y sabiendo que finalmente, que pronto seréis glorificados, es que Pablo hace este llamado a los creyentes. Entonces, hermanos, este llamado tiene como base la obra redentora de Dios, que, como les decía, ha explicado en esos 315 versículos anteriores. Esa es la base de este llamado. No es un deseo al azar de Pablo, no es porque él quiere, es por lo que Cristo ha hecho en cada creyente, que nos llama a hacer lo que dice el versículo 1, presentar vuestros cuerpos. Entonces, pero este es un llamado con amor y no con dureza. Este es un llamado hecho con amor, pero que a la vez, hermanos, no debemos de restarle la autoridad de quien viene. Este es un llamado de Dios hecho por medio del apóstol Pablo, pero él no lo hace imponiéndose, sino que más bien lo hace con un sentido de amor y con el deseo sincero de que hagamos caso a este llamado. Por ser un apóstol, él tiene la autoridad para exigirlo, para pedirlo, pero como él ha recibido de Dios misericordia y paciencia, también lo refleja en sus palabras. En Filemón encontramos un ejemplo de cómo Pablo prefiere no hacer uso o abuso de esta autoridad. Si me acompañan a Filemón 1:8-9, Filemón 1:8-9. Filemón 1:8-9. No sé si alguien me lo lee, por favor. Amén. Dice: aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, porque es apóstol, lo que conviene, más bien te ruego por amor, dice. Y ese es el sentir de Pablo en este también versículo 1 de Romanos 12. Esa petición a los creyentes de la iglesia, a nosotros también, es un llamado con amor y humildad, pero que no deja de tener autoridad.
Eso no significa que este llamado debamos de pasarlo por alto. Entonces, y este es un llamado no para todas las personas. Este es un llamado para quienes que hemos experimentado la misericordia de Dios. Entonces, estas misericordias no son las que en su gracia común, o esta misericordia no es la que en su gracia común vemos todos los días en este mundo, que la palabra dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Llueve para buenos y para malos. También por la misericordia de Dios la medicina ha avanzado y hay muchas personas que se curan, tanto cristianos como no cristianos. Pero este texto no se hace referencia a esta misericordia. En Romanos 12:1, si ustedes ven, nos habla de misericordias, en plural. ¿Hay alguna diferencia? Sí, una muy grande, ¿verdad? John MacArthur dice, las misericordias de Dios son todo lo que Dios ha hecho por el creyente, mencionado en los capítulos del 1 al 10, toda la provisión de la misericordia de Dios por el pecado del hombre, todo son las misericordias de Dios. ¿Y qué es lo que nos han dado esas misericordias de Dios? Nos han dado amor, nos han dado su Espíritu Santo, nos ha dado paz, nos ha dado fe, nos ha dado un consuelo, nos ha dado poder, esperanza. Hemos recibido paciencia, bondad, personas redimidas, aquí tengo esto, libertad, intercesión. Todo eso, hermanos, es las misericordias de Dios, y todo esto es lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios sin nosotros merecerlo. Dios nos ha dado esto y mucho más, hermanos. Como decía el salmista, ¿verdad? Él es el que rescata el hoyo de tu vida, del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, dice. Dios nos ha colmado de favores y misericordias, y eso debería de ser una motivación suficiente para atender este llamado de Romanos 12:1. ¿O necesitamos más motivación, hermano? ¿O para usted son suficientes estas misericordias para responder a este llamado? Este es un llamado, como leíamos, a presentar un sacrificio vivo, como dice el texto. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Cuando dice presentéis, Pablo nos está trasladando al Antiguo Testamento, donde se presentaban los sacrificios. Al acercarse a Dios, el sacerdote o alguien traía una oveja, un toro, una paloma, y lo sacrificaban en el altar como ofrenda, y habían diferentes tipos de sacrificios, ¿verdad? Pero en esencia es porque el pecado exigía castigo, y el animal sacrificado representaba la disposición de Dios de aceptar un sustituto para que el adorador pudiera vivir y tener una relación continua y de perdón y gozo con Dios. Entonces a este animal se le cortaba el cuello. Ahí no se logra distinguir, pero hay un montón de sangre. Se le cortaba el cuello, se recogía la sangre y luego ponían lo demás sobre el altar y se quemaba. ¿Significa que yo debo sacrificar mi cuerpo de esta manera? No, hermano, que no se va a aprovechar su esposa para darle, como dicen, en la nuca, literalmente, ¿va? No, porque no serviría de nada. Eso no tendría ningún efecto en su vida. Que la misma Biblia nos habla de estos sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento. Si me acompañan a Hebreos 10, del 1 al 4. Y vamos a ver por qué decimos que no serviría de nada. Hebreos 10, del 1 al 4. Hebreos 10, del 1 al 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse.
pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios, cada año se hace memoria en estos sacrificios de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no puede quitar los pecados. Está diciendo que si este sacrificio quitara los pecados, solo se presentara una vez, una persona solo lo presentara una vez y ya no habría necesidad, porque el pecado ya no estaría. Pero dice que se siguen ofreciendo cada año porque solo se está haciendo memoria de los pecados. Y más adelante dice en el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, dice, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Pablo no nos llama a hacer un sacrificio de este tipo, hermanos, porque ni las ofrendas del Antiguo Testamento, ni aunque nosotros lo hiciéramos, no serviría de nada. No pudiera quitar el pecado de nosotros, ni obtener el perdón de pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento tenían el objetivo de señalar a Cristo, al único sacrificio válido y aceptable a Dios para el perdón de pecado. A Cristo, como sabemos, el Cordero de Dios que murió una sola vez y resucitó para vencer el pecado y la muerte. John Piper dice, así que Cristo puso fin a los sacrificios del Antiguo Testamento por el pecado. Terminó la gran obra de expiación. Su muerte no puede ser mejorada. Todo lo que tenemos que hacer ahora es confiar en Él para esa gran obra. Nosotros no le añadimos nada. Entonces, hermanos, cuando se nos hace este llamado a presentar este sacrificio, Pablo quiere decir que nosotros somos aptos, capaces de presentarle a Dios una ofrenda que sea agradable a Él, pero no una ofrenda muerta, sino que somos aptos para presentarle a Dios este sacrificio vivo, este sacrificio de consagración que es nuestro cuerpo. Y eso lo podemos hacer usted y yo, y únicamente, exclusivamente por obra de Cristo en nuestras vidas. Como sabemos, en el Antiguo Testamento había una persona que se encargaba de hacer esta entrega de sacrificio, y es el sumo sacerdote. Nadie podía elegirse como sumo sacerdote, debía ser un llamado por Dios, siguiendo el ejemplo de Aarón, quien fue el primer sacerdote. Pero Pablo nos dice que nosotros con libertad podemos ofrecer este sacrificio. El gran sumo sacerdote Jesucristo, sacerdote de sacerdotes, nos ha dado vida y nos ha hecho actos para hacerlo. Si me acompañan a 1 de Pedro 2:5 y alguien me ayuda a leerlo. 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, hoy. Dice que somos como piedras vivas, edificados como casa espiritual. Hace referencia a que somos un templo, ¿verdad? Y dice que somos también sacerdocio santo. ¿Para qué, hermanos? Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, pero por medio de Jesucristo. Este texto dice que por nuestra unión a Cristo nosotros somos el templo del Espíritu Santo, somos un real sacerdocio y somos aptos, somos capaces para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Pero no como los sacrificios del Antiguo Testamento, como les decía, sino un sacrificio vivo. Por eso Pablo, con toda libertad y sabiendo que la obra de Dios en los creyentes representa todo esto, nos exhorta, porque realmente es una exhortación, a poner nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Así que, hermano, usted es real sacerdocio, usted puede por la obra de Cristo presentar a Dios su cuerpo como una ofrenda de adoración.
Y repito, esto no significa, hermano, que se va a poner en un altar y se va a degollar y se va a quemar, ¿verdad? Este sacrificio vivo es de consagrar nuestro cuerpo a Dios. Como dice el texto que estamos viendo, os ruego por la misericordia de Dios, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. El apóstol Pablo nos hace este llamado a consagrarnos, hermanos, a consagrar nuestra vida a ese Dios que nos salvó. Y hacemos referencia al cuerpo porque en este versículo realmente Pablo está apuntando al cuerpo como tal, a todos sus miembros, a todos sus ojos, a sus pies, a sus oídos, a sus manos. Dios no solo está interesado en nuestras almas, como lo decíamos al principio, está interesado en que presentemos los miembros de nuestro cuerpo en consagración a Él. Como dice un pastor que leía con respecto a todo esto, que se llama Warren Wiersbe, lo que un creyente hace con su cuerpo es tan parte de la vida espiritual como lo que hace en su tiempo devocional o como usa sus talentos o su dinero, dice. La división artificial que hacemos entre lo físico y lo espiritual no es bíblica en absoluto. Presentar nuestro cuerpo al Señor es parte de nuestra adoración espiritual, dice. Pablo ya ha dado un ejemplo de lo que significa presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Si me acompañan a Romanos 6, del 12 al 13. Romanos 6, del 12 al 13. Si alguien me lo lee, por favor. Amén. Gracias, hermano. Yo se los quiero leer, permítanme, en la NTV, porque siento que lo dice de una forma más clara. Yo se los quiero leer. Dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Así que, hermanos, Dios nos llama a cuidar cómo usamos, como decíamos al principio, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies. Si vemos pornografía o miramos con lujuria a las mujeres, o nos gusta escuchar chistes o chismear, chistes subidos de tono, ¿verdad? ¿Qué hablamos? ¿Tenemos cuidado o no de decir mentiras piadosas? Tengo conciencia de lo que estoy tocando. Tengo conciencia de que si estoy usando mis pies para ir a los lugares que no debo. La palabra nos dice aquí que debemos usar nuestro cuerpo para hacer todo lo que es bueno, correcto y agradable a Dios. Hay un corito que cantan los niños, imagino que ya lo han escuchado, que dice, cuidado mis ojitos al mirar, dice, porque Dios arriba está y a todos mirará. Cuidado mis oídos al oír, dice, porque arriba está y todo escuchará, dice. Cuidado mis manitas al tocar, porque Dios arriba está y a todos mirará, dice.
Cuidado mis piecitos al andar, dice, porque Dios arriba está y Él te mirará. Cuidado el corazón al maquinar, dice, porque Dios arriba está y Él todo lo sabrá. Así que, hermano, podemos usar nuestro cuerpo para hacer lo que es correcto, para la gloria de Dios, o también podemos usarlo para el pecado. Por eso Pablo en Romanos 12 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, para hacer lo correcto y para darle gloria a Dios. Pablo nos hace este llamado porque sabe que nuestro cuerpo puede ser usado por nuestra carne para hacer todo lo contrario, es decir, para pecar contra Dios. Por eso debemos estar alerta, hermanos, por nuestro cuerpo, que es el instrumento que utiliza el diablo para que nosotros pequemos. Por eso debemos y por eso nos llama a someter nuestra carne por medio del Espíritu Santo. Entonces hay que recordar algo. Sabemos que, como decimos, estamos formados por alma y cuerpo. Pero cuando nacemos de nuevo, ¿a dónde nacemos de nuevo, hermanos? ¿En el espíritu o en el cuerpo? El nuevo nacimiento, como sabemos, se produce en nuestro espíritu. Y esto solo me hace recordar a lo que Nicodemo le preguntaba a Jesús, que le decía, ¿y podrá el hombre viejo ya nuevamente meterse al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le respondía, no, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, o es necesario nacer de nuevo. Por eso, hermano, cuando morimos, lo que va a la presencia de Dios es el espíritu, no es el cuerpo. El cuerpo queda unos metros bajo tierra. Porque nuestro cuerpo, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo es que está sujeto aún al pecado. ¿Por qué usted aún batalla con sus pecados? ¿Por qué aún hay cosas pecaminosas en su vida? ¿Por qué yo tengo cosas pecaminosas aún en mi vida? Porque aún pasan los años, los días y yo sigo luchando. Porque la ley del pecado aún está en nuestro cuerpo y a menos que usted luche contra esos deseos pecaminosos, seguirá usando sus miembros, su cuerpo, para pecar. Y es ahí la importancia, hermanos, por qué debemos presentar nuestros cuerpos vivos al Señor en sacrificio vivo. John MacArthur decía algo sobre esto. El alma redimida es el espíritu y existe dentro de un cuerpo de carne con inclinación hacia el pecado. Por eso aún esperamos la redención de este cuerpo y recibir un cuerpo glorificado sin inclinación. Pero hasta entonces, dice, seguimos luchando con el pecado. Así que lo que tenemos que hacer es tomar ese cuerpo y ofrecerlo a Dios como sacrificio vivo. No podemos ofrecerlo al mundo, no podemos ofrecerlo a nuestros propios deseos pecaminosos, no podemos permitir que sus lujurias y pasiones se descontrolen. Nuestro espíritu es redimido, es de Dios, pero debemos presentarle a Dios nuestro cuerpo, decía este hermano. Así que, hermano, este llamado a presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo es a consagrarnos a Dios y sabemos que no es fácil. No es fácil, hermanos. Pero lo que sí debemos de tener claro es que existe esta lucha en nosotros entre esta nueva naturaleza que Dios nos ha dado y el pecado que está en nuestro cuerpo. Y esto, hermano, no es cualquier lucha. No estamos peleando contra un manco, como dicen, ¿verdad? Es una lucha férrea y cruel contra el pecado. Espera, lo leímos. En 1945 hubo una guerra en una isla llamada Iwo Jima. Estados Unidos se pretendía o atacó esa isla y para ellos iba a ser algo fácil. Para ellos iba a ser una cosa de 1 o 2 días a lo más, que iban a llegar, iban a arrasar con todo y se iban a apoderar de esa isla. Pero se toparon con una estrategia bastante inusual de estos japoneses, porque eran japoneses. Ellos tenían un sistema
de túneles a lo largo de toda la isla. Se ven ahí más o menos. Entonces, estos túneles, aparentemente, habían unos pocos arriba, pero los demás se iban por abajo y de repente les aparecían y empezaba el combate. A veces ahí luchaban cuerpo a cuerpo, pero los gringos no se esperaban eso y no sabían de dónde iban a salir estos japoneses. De repente salían aquí, de repente salían allá, y al final esa guerra duró más de lo esperado y murieron alrededor de 6,000 marines y muchos más resultaron gravemente heridos. Incluso cuentan que 4 años después incluso todavía estaban escondidos algunos japoneses ahí. Entonces, hermano, de la misma forma nuestro enemigo está aquí adentro, hermano, que no lo veamos, está escondido en este cuerpo. Tiene túneles por todos lados, en nuestras manos, en nuestros ojos, en nuestros oídos, y cuando menos lo esperamos, sale y nos hace usar nuestro cuerpo para pecar. El pecado, hermano, no se va a dar por vencido fácilmente, es un enemigo bastante astuto y de seguro ya nos ha ganado bastantes batallas. Y a veces cuando ya hay áreas en las que vemos victoria, de repente caemos. Por eso, hermanos, tenemos que luchar. Si usted no lucha, hermanos, si yo no lucho, el pecado va a hacer que nuestra estancia en este mundo sea de lo peor y no nos va a permitir ver la belleza de Dios, la grandeza de Dios. El apóstol Pablo sabe cómo es esta lucha, hermanos. Él también lo experimentó en carne propia. Si me acompañan a Romanos 7, del 18 al 24. Romanos 7, del 18 al 24. Yo se los voy a leer, si me permiten, nuevamente en esta versión NTV. Dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, en mi cuerpo, no existe nada. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Y he descubierto, dice en el versículo 21, el principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, dice. Y ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. En el versículo 24 dice: soy un pobre desgraciado, dice. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? El apóstol Pablo dice, hermanos, que hay una guerra en nuestro interior que lo esclaviza al pecado que está ahí adentro, ¿verdad? Y esa misma guerra, hermanos, se lleva a cabo en mi vida, en su vida y en la de muchos creyentes alrededor del mundo. Pero debemos de tener conciencia de esto, hermanos, y pelear. La mejor manera es poniendo nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios. Las consecuencias de no hacer eso, hermano, pueden ser bastante grandes. E incluso a veces las consecuencias del pecado afectan a nuestros seres queridos. En la Biblia hay varios ejemplos, hermanos, en donde grandes siervos de Dios prestaron importancia a esta lucha interna. Pero solo quiero mencionar esta mañana uno por cuestión de tiempo. Y ustedes lo conocen bien.
Ustedes saben lo que le pasó al rey David, lo que era el rey David, lo que dice la palabra del rey David. Pero una tarde él salió a su terraza y ustedes ya saben que vio a una mujer que estaba bañándose. Y la mandó a traer y pasó lo que pasó. Ustedes ya saben todo lo que pasó. Y como vemos, un pecado llevó a otro pecado. ¿Y cómo empezó eso, hermanos? Con una mirada, él posó sus ojos. En el momento que esto pasa, David está en su cumbre, su trono ha sido establecido, sus enemigos han sido derrotados y se están llevando a cabo las preparaciones para la construcción del templo. Pero de repente David comete este pecado atroz y las consecuencias fueron grandes para su vida. Dice la palabra que la espada nunca se iba a apartar de su casa y Dios destruye la paz y la estabilidad que David había dedicado toda su vida a construir, ya que su reino fue destrozado, dice, por dos guerras civiles. De ahí también dice, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Y sabemos que hubo un pecado también vergonzoso sexual de Amnón y Absalón, de sus hijos, ¿verdad? De ahí también el hijo que murió de ese pecado que cometió con Betsabé, ese niño murió. Entonces, esto pasó por una mirada, hermanos. Sus ojos fueron el instrumento para que el diablo ocupara sus miembros para hacer pecar a David. Lo que vio David hizo surgir la pasión, la concupiscencia de su corazón, dando como resultado el pecado. Pero sabemos que al final la misericordia de Dios se hizo presente en David. Dios lo perdonó, pero como vimos, las consecuencias de sus pecados quedaron ahí y fueron dolorosas. Y este solo es un ejemplo, hermanos, que yo puedo mencionar. Hay muchos más, y no solo de la Biblia, sino que de grandes hombres de Dios que en la vida actual de igual forma han caído y han sufrido grandes consecuencias. Nosotros mismos también somos ejemplo de batallas que ya hemos perdido por el pecado. La pregunta es, hermano, ¿usted está luchando por mortificar las áreas pecaminosas de su vida? ¿O se va a rendir a las prácticas pecaminosas de su cuerpo? Si usted no está luchando, hermano, puede significar tres cosas, lo que yo considero. Que usted no ha nacido de nuevo, no es de los que ha experimentado las misericordias de Dios en su vida y por esa razón no está luchando contra el pecado. Porque la palabra dice que quien no lucha por el pecado no ha nacido de nuevo, porque no sabe qué es luchar contra el pecado, sino que simplemente entrega su cuerpo al pecado, está esclavo del pecado. O a lo mejor con cuales usted sí lucha, pero ha considerado no luchar con otras, porque dice que son cosas mínimas y no considera necesario luchar contra esos pequeños pecados. Probablemente por eso no está luchando en ciertas áreas. O simplemente ha dejado de luchar porque ha bajado la guardia y se ha quedado quieto esperando que ese pecado desaparezca como por arte de magia. Hermanos, el llamado es a vivir sin reservas, es decir, totalmente entregados a Dios. A Dios es que debemos entregar por completo nuestro cuerpo y nuestra alma. Y hermanos, yo estoy claro que todo esto no es fácil. No es fácil estar en esta lucha. Yo no estoy aquí diciéndoselo porque ya lo logré o que ya vencí al pecado. No, hermanos. Yo aún sigo batallando. Hay áreas de mi vida que tengo que luchar por someterlas al Señor. Pero hermanos, esta guerra es contra un enemigo que no da tregua, ¿verdad? Ni por un segundo.
Y es parte de mi objetivo esta mañana animarlo a luchar. Luchemos, hermanos, vamos al frente, vamos a la guerra. Dios va al frente de esta lucha. Pero debemos pelear, a pesar de que a veces caemos, viene la frustración, viene la culpabilidad, viene la acusación horrible y hasta la duda de que si hemos nacido de nuevos. Pero hermanos, en la palabra vemos que hay esperanza, no en mis fuerzas, no en mis capacidades, sino en la obra de gracia y misericordia que Dios ha tenido en mi vida, y no dudo que también en su vida. La palabra nos dice que la obra de salvación en cada creyente lo capacita para poder derrotar al pecado. No debemos quedarnos de brazos cruzados, de brazos caídos. Podemos alzar nuestros puños contra el pecado en el poder del Espíritu Santo. Si me acompañan a leer Romanos 8, del 1 al 2. Romanos 8, del 1 al 2. Si alguien me ayuda a leerlo. Romanos 8, del 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Gracias. Linda esa hermana. Dice la NTV, y disculpen que la esté usando, pero dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado, hermanos, ¿de qué? Del poder del pecado. Más adelante en el versículo 9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. En el 12 dice: por lo tanto, amado hermano, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Dice que mediante el poder del Espíritu Santo, hermano, usted y yo podemos hacer morir las acciones de la naturaleza pecaminosa. Es por medio del Espíritu de Dios que podemos ganar esta batalla, hermanos. Si usted es un hijo de Dios y ha experimentado las misericordias de Dios, tenga certeza que usted puede hacerle frente a ese pecado que lo está atacando. Por medio del Espíritu Santo usted puede presentar cada parte de su cuerpo a Dios en sacrificio vivo. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por Cristo. Gracias por sus misericordias, ¿verdad? ¿Creemos esto o nos parece una fantasía, hermanos? ¿Cree usted que tiene esa capacidad que el Espíritu Santo le ha dado? ¿Lo cree o prefiere seguir creyendo que está esclavo al pecado? Con todo el respeto, que no nos pase como lo que sufren los elefantes que están en el circo. Estos pobres animales sufren de un fenómeno llamado indefensión aprendida. Y esto es, hermanos, que ellos los acostumbran tanto a estar atados que cuando los sueltan, ellos todavía se sienten atados. Pueden irse, pueden caminar, pero él todavía ve su grillete, aunque el grillete no esté amarrado, pero él en su mente dice: estoy preso todavía, no puedo moverme, no puedo hacer nada. Y esto también pasa en las personas. Como el animal, uno se ha acostumbrado tanto a estar con ese grillete del pecado, que cuando Dios nos ha soltado las cadenas,
O no lo creemos o no lo vemos y todavía creemos que estamos atados al pecado, que estamos amarrados a esas cadenas y por eso ni lo intentamos. Debemos de creer que Dios nos ha hecho realmente libres. Dios nos ha libertado y nos ha dado el poder del Espíritu Santo, pero a veces preferimos creer que aún estamos atados o queremos seguir atados y por eso ni luchamos. La palabra de Dios dice, pero habiendo sido libertados del pecado, ahora sois siervos de la justicia, dice. Pero también dice otro texto en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Hijo nos ha libertado, hermanos, somos verdaderamente libres. Así que, hermanos, pero habiendo sido libertados del pecado, ahora sois siervos de la justicia. Antes que no teníamos al Señor, no teníamos la libertad de decidir, o no de decir, sino de luchar con el pecado. Simplemente pecábamos, no lo sabíamos, pero Dios hoy nos ha dado libertad y con esa libertad usted puede luchar contra el pecado. El llamado a hacer este sacrificio no es de una vez, hermanos, sino como dice el texto, presentaos o presentéis. Es algo del día a día, hermanos. Esto debe ser a la carne o al pecado no solo de una vez, hermanos. No hay una oración en donde yo ponga mi cuerpo en sacrificio y el pecado ya queda debilitado. No hay seminario teológico que lo logre, no hay ofrenda económica que me dé esta capacidad. Esto no puede ser arrebatado o declarado, no hay práctica religiosa que lo permita. Esto es algo que debemos hacer cada segundo de nuestra vida por medio del Espíritu Santo. La palabra presentéis está en presente continuo y es decir, es algo que debemos hacer hoy, mañana y hasta que muramos o venga el Señor. Pablo lo hacía a diario, luchaba por medio del Espíritu Santo para que su carne no lo hiciera pecar. Si me acompañan a 1 Corintios 9:27, si alguien me lo lee, porfa. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Gracias, hermano. En esta versión dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Pablo dice que él disciplinaba su cuerpo, pero no como, ay, pobrecito, a mi mano, pobrecita, mis ojos, ay, pobrecitos. Lo trata, dice en el original, con rudeza, lo disciplina, lo somete para que haga lo que debe de hacer. Y eso es a diario, hermanos. Jack Arnold sobre esto, que es un comentarista, dice, la carne exige sus derechos. La forma en que Pablo controló su naturaleza pecaminosa fue disciplinando su cuerpo. Literalmente esto dice el texto en el original, dice, me golpeo el cuerpo hasta dejarlo morado. Pablo trató con dureza su cuerpo, que por naturaleza quería ser perezoso, indolente, indiferente e incluso rebelde. Pero tuvo que matarlo mediante una disciplina severa. No significa, hermanos, que nos vamos a flagelar o nos vamos a torturar el cuerpo. Esto está hablando que es por medio del Espíritu Santo. El sometimiento que debemos hacerle al pecado que habita en nosotros debe ser muy duro, hermanos. No podemos tratar con suavidad nuestro pecado y por el Espíritu Santo esto es posible. Hay que someter
este cuerpo, hermanos, para poder adorarlo a Dios con este cuerpo que Él nos ha dado. Dice John Piper, nuestra vida constituye un acto de adoración a Dios que nos salvó. Presentar a Dios un cuerpo vivo y santo significa entregar tus miembros, como ya decíamos, tus ojos, tu lengua, tus manos y tus pies, para practicar la justicia, no el pecado. Eso es todos los días. Eso es lo que haría santo a un cuerpo. Un cuerpo es santo no por su apariencia ni por su forma, sino por lo que hace. Que cada acto de nuestro cuerpo, hermanos, al vivir sea un acto de adoración. Luego al final del versículo 1, hermanos, del capítulo 12, vemos que Romanos dice que esto de presentar nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios es vuestro culto racional, dice. Y cuando habla de racional, ahí ocupa la palabra lógicos, que para nosotros es lo lógico, ¿verdad? Lo racional. Entonces, hermano, Pablo está diciendo que entregar a Dios nuestro cuerpo de la forma que acabamos de mencionar es lo más lógico que debería de pasar en la vida del creyente. A la luz de todas las misericordias que hemos recibido, lo lógico es que nos entreguemos por completo a Él. Hacer lo contrario sería incongruente e irreverente por parte de una persona que dice ser creyente. ¿Qué tanto vale Dios para mí? ¿Qué tanto valor tiene la salvación que por gracia hemos recibido? Dios espera, hermano, que entreguemos y consagremos por amor, que nos consagremos por esas misericordias. No es un pago, hermano, no es una obligación, es un acto de dedicación amorosa por quien nos salvó. Nosotros nunca vamos a igualar lo que Dios dio por nosotros. Él envió a su único Hijo a morir en la cruz por nuestra culpa. El inocente murió por los culpables. Consagrar mi vida a Cristo, aunque no se compare en nada a su sacrificio, es lo más racional, es lo más lógico que podemos hacer. Como dice en Hebreos 12:28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Tengamos gratitud, dice, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Para terminar, hermanos, si usted ha nacido de nuevo, si usted ha sido partícipe de las misericordias de Dios, no debería de ignorar este llamado de ofrecer su cuerpo como ofrenda en adoración a su Salvador. Lo que hacemos con nuestro cuerpo es importante para Dios, hermanos. En Romanos 6:12-14 nos dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios, hay que presentarle vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Juan Calvino tiene un escrito bastante bonito, quiero rápidamente, es corto, compartirlo con ustedes. Él dice, la suma de la vida cristiana, la negación de nosotros mismos. Dice, no nos pertenecemos, no permitamos pues que vuestra razón ni nuestra voluntad influyan en nuestros planes y acciones. No nos pertenecemos, dice. No nos fijemos pues
como meta buscar lo que nos conviene según la carne. No nos pertenecemos. En la medida de lo posible, olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo nuestro. Por el contrario, somos de Dios, vivamos y muramos por Él. Somos de Dios, dejemos que su sabiduría y voluntad dirijan todas nuestras acciones. Somos de Dios, que todos los aspectos de nuestra vida se dirijan hacia Él como nuestro único objetivo legítimo. ¿Ha experimentado usted las misericordias de Dios, hermanos? Entonces, entreguémonos por completo a Él. Que las batallas, hermanos perdidos, no lo desanimen. Sabemos, duele caer, duele ofender a Dios, pero tengamos en mente también que nada ni nadie, dice la palabra, nos podrá separar del amor de Dios. Que la acusación, que es real, hermanos, que viene del diablo, no nos haga creer que Dios ya no nos ama. Que no nos haga creer que Dios se ha apartado de nosotros. En Apocalipsis vemos que al diablo le dicen el acusador. El enemigo es el que está acusándonos cada vez que nos equivocamos. Él nos lleva a pecar y nos acusa después de lo que hemos hecho. Pero hermanos, si hemos caído en alguna práctica pecaminosa, déjame decirte que aún Dios te ama y Él no te acusa. Solo debemos venir a Él y pedirle perdón. Dios nos va a perdonar. En Juan dice que en la palabra de Dios hay cosas para que no pequemos, pero si alguno hubiese pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermano, no deje que las batallas perdidas lo hagan olvidar que esta guerra ya la ganó Cristo. Si usted está acá y no ha experimentado una lucha contra el pecado y tiene dudas quizás de su salvación, la invitación es venir a Cristo. Dios puede y quiere salvar a todo aquel que venga y se arrepienta de sus pecados. Solo debe creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a morir en una cruz por los pecadores. Y Él puede hacerte libre, como leímos hace un momento, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. ¿Quieres ser libre del pecado? Ven a Cristo. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios nos conceda entregar, hermanos, nuestro cuerpo como sacrificio de adoración a Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por las misericordias que has tenido en mi vida y en la de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, por todo eso que mirábamos de lo que significan tus misericordias. Gracias, porque sin merecerlo nos has dado vida, nos has hecho nacer de nuevo, nos has justificado, nos has dado fe, Señor. Gracias, Padre. Gracias por perdonarnos, Señor, por los pecados que hemos cometido, por los pecados que cometemos, Señor, pero que esta mañana podamos creer que ese poder del Espíritu Santo, Señor, como dice tu palabra, que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo Espíritu, Señor, está en mí, Padre, por la gracia y por la misericordia y por la obra de Cristo en mi vida, Señor. Y que ese mismo Espíritu, Señor, puede ayudarme a vencer al pecado, Señor. Ya no estoy obligado a obedecer el pecado, Señor. Que yo pueda entender y creer esto y que pueda luchar, Señor, y pueda entregar mi cuerpo como sacrificio vivo a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. No es fácil
Necesitamos de tu gracia, necesitamos que tú nos ayudes, Padre, pero lo bueno es que tú estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Tú quieres ayudarnos y estás ahí con nosotros. Gracias, Padre. Gracias por tu misericordia, Señor, y por tu bondad. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Me has dado cariño, gracias. Me has dado amor. Me has dado vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gracias, Señor. Gracias porque la entrega no es en el esfuerzo del hombre, no es en las buenas intenciones de los cristianos. La entrega es por tu gracia, en gracia. Porque si tú no pones esa gracia, Señor, serán esfuerzos frustrados. Pero gracias por Jesucristo, porque Él es nuestro esfuerzo, Él es nuestro ayudador perfecto. Gracias, buen Dios. Nuestras vidas están en Cristo y con su ayuda, Señor, es de un nuevo inicio, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.